Hola, hola, buenos días, queridos jóvenes. Vamos a continuar con esta clase de estudios sociales. Llegamos al tema, siempre dentro de la unidad de los recursos naturales, que son los que compartimos. Llegamos a la etapa del recurso natural conocido como el suelo, ¿verdad? Entonces el tema será el suelo de Centroamérica, formación y características. De entrada se nos da una actividad de inicio que es responder una pregunta. Dice, ¿por qué el suelo es tan importante para nuestra región? Eso lo vamos a contestar en el libro. Los que no posean libro van a copiar eso en su cuaderno de sociales y lo van a contestar. Bien, tenemos ahí, dice, comprendo. El suelo es la parte superior de la corteza terrestre que posibilita la vida vegetal. Entonces el suelo es la tierra, ¿verdad? Donde nosotros sembramos. Si no existieran los suelos, no tendríamos todas las verduras, las frutas, los árboles no podrían existir debido a que todos ellos necesitan el suelo, necesitan la tierra para poder existir. Dice que esa parte tiene algo que se llama humus, una capa que mezcla el agua con los minerales, generando la fertilidad. El suelo es fértil ya que produce o permite que crezcan plantas, ¿verdad? Y esto lo hace a través de ese elemento llamado humus, que permite la mezcla entre el agua y los minerales de la tierra, y así hace fértil la tierra para que cuando usted siembre una semilla, esa semilla florezca, esa semilla nazca, ¿verdad? O siembra un árbol, ese árbol se cimente, eche raíces y obtenga de la tierra minerales y obtenga agua. Para eso funciona la tierra. Bien, dice que cuanto más profunda es esta capa, más fértil será el terreno para el cultivo y la proliferación de especies. Recuerden que gracias a todos los árboles, todos los elementos vegetales, es que los animales se acercan y habitan en esos lugares. Entonces es importante toda esta parte. Dice que en la región centroamericana se identifican los siguientes tipos de suelo de acuerdo a su estructura. Hay suelo arenoso, arcilloso y limoso. Tenemos el arenoso. Sus características son que son ricos en nutrientes y son resistentes a la erosión. ¿Qué es la erosión? Cuando el terreno, digamos, está una montañita, ¿verdad? Se los expliqué en un momento a los compañeros presenciales. De repente cae mucha agua y se lava esa tierra y se pierde en lodo abajo, ¿verdad? Eso es erosión. Y cuando la tierra va perdiendo esa capacidad de productividad, esa capacidad de ser fértil, eso es la erosión. Entonces la arena no corre este riesgo, ¿verdad? La tierra arcillosa, el suelo arcilloso es de menor profundidad y conserva mucha humedad. Ahí vemos una imagen. Y el suelo limoso, que es el que comúnmente conocemos, donde se siembra y toda la cuestión, dice que se erosiona con facilidad y son muy buenos para los cultivos. Entonces, este tipo de suelos que son buenos para cultivos, es fácil que se erosionen, que se laven, que se pierdan los nutrientes, porque ¿qué pasa cuando hay excesiva agua? Lava la tierra y la hace perder los minerales necesarios para que una planta pueda crecer como se debe. Por eso es importante crear, por ejemplo, en las montañas, en las lomas, ¿verdad? Hacer barreras naturales o barreras de algún tipo para evitar que toda esa tierra, ese suelo se lave y perder pues toda esa capacidad fértil que tiene. Tenemos después que dice cómo se forman los suelos. Los suelos se forman gracias a un proceso muy largo y complejo. En él intervienen agentes y fuerzas que interactúan para generar procesos de transformación o modificación de la corteza terrestre. Tenemos ahí los procesos más importantes. En primer lugar, meteorización de la roca madre. Este proceso genera suelo debido a la pulverización de material rocoso. Su duración es variable y dependerá de la naturaleza de la roca. Los suelos que se forman gracias a este proceso se caracterizan por su alta permeabilidad, absorción de agua
baja cantidad de nutrientes, sus colores característicos son amarillos y pardos. ¿Qué es la pulverización de roca? Es cuando una roca se despedaza, ¿verdad? Y gracias a esa destrucción de esa roca surge un suelo un poco pedregoso, ¿verdad? Gracias a eso surge. ¿No se han fijado que cuando se rompe una piedra tira como una arenita? Entonces eso va formando nuevos suelos. Otra forma son las erupciones volcánicas. Nosotros a veces le tenemos pavor, ¿verdad? Una erupción volcánica y le creemos un poco como nociva para el medio ambiente, pero en realidad las erupciones volcánicas promueven o permiten el hecho de crear nuevos suelos, es decir, lo hace más fértil una erupción volcánica, la lava como tal. Las cenizas volcánicas son materiales muy importantes para la formación de suelos. De hecho, este tipo de suelo es uno de los más comunes en la corteza terrestre. Los suelos formados gracias a este proceso se caracterizan por ser muy gruesos y de color oscuro, que es producto de la presencia de humus. Además, mantienen siempre un alto nivel de humedad. ¿No se han fijado de repente, han visitado el Charlé, por ejemplo? Un tipo de suelo que es como una piedrita negrita, que ese absorbe bastante la humedad. Usted le echa una botellita de agua, se la traga rapidito, ese tipo de suelo. Entonces, ese suelo proviene de rocas volcánicas, proviene de erupciones volcánicas y de las cenizas volcánicas que hacen más fértil la tierra. Después está el clima. Un factor determinante para la formación del suelo es la lluvia y la temperatura, que ellos contribuyen a que diversas reacciones químicas se completen. El agua es muy importante, dice, permite transportar nutrientes de un lugar a otro, pulverizar minerales y luego incorporarlos al suelo. El agua ayuda a la formación de suelos arcillosos, cuyo color predominante es el marrón, dice. El suelo arcilloso es aquel que se utiliza para hacer estos elementos de barro, por decirlo así. Entonces es un poco arenoso, un poco así moldeable, ¿verdad? Se puede sembrar en él ciertos tipos de cultivos, pero no es el más apropiado para ello. Por último está el relieve. Es aquel que contribuye a la formación de suelos en zonas planas. Las condiciones del suelo tienden a ser más fértiles debido a la presencia de una capa más significativa de humus, mientras que en las zonas inclinadas, debido a los deslizamientos, la capa de humus suele ser menos espesa. Ya este va a ser el suelo que se forma, el que es más propicio para el cultivo. Y ahora ya van las actividades. Ahí tenemos una serie de actividades por resolver. La primera es con una línea unir pues esos tipos de suelo. Después responder una pregunta que tenemos por ahí. Señalar elementos que enriquecen al suelo centroamericano con una X. Después completar una tabla. Dice, toma una porción pequeña del suelo de una zona verde de tu casa o zona aledaña y completa la tabla, ¿verdad? Eso es muy bueno que lo hagamos. Vamos a revisar el suelo, ¿verdad? ¿Qué color tiene? ¿Qué tan húmedo lo sentimos? ¿Qué textura? Si es rocoso, si es arcilloso, cómo es. Y si hay insectos o animales en ese suelo. Bien, tenemos tomar una fotografía o ilustra el tipo de suelo encontrado y los animales de insectos los tipos de insectos que encontramos. Esto lo vamos a hacer en casa. Con respecto a los compañeros que están de forma presencial, vamos a intentar hacerlo en la escuela y vamos a hacer un dibujo, ¿verdad? Porque no le vamos a poder tomar foto en el momento. Los que están en casa, pues tomen tierra, un poquito de tierra de alguna zona de su casa, una zona verde, y hacemos esto. Tomamos una fotografía o lo ilustramos, lo podemos dibujar, ¿verdad? Para no tener que poner una foto ahí tampoco. Después hay que completar una tabla. Por último dice, elabora una propuesta para la conservación del suelo dentro de tu comunidad. Esta sí la vamos a realizar. Cada quien en su casa puede proponerlo. De repente evalúe cómo está el suelo. El suelo se cuida, por ejemplo, no arrojándole basura, no tirando químicos, no talando árboles de manera inescrupulosa. Así se cuida el suelo. Entonces quizás en su lugar de habitación hay alguna forma que no es muy correcta para el suelo, que lo vaya a afectar, pues proponer formas para cuidarlo. Esas serían las actividades que vamos a desarrollar y con eso terminaríamos esta explicación de la clase del día de hoy.
Así es de que hasta aquí llegamos con explicación, nos escucharemos y nos veremos hasta la próxima oportunidad. Cuídense mucho, bendiciones, pasen un feliz día.